están? A quienes nos escuchen del otro lado, acá tenemos una nueva entrevista de este ciclo Danza Presente, que busca compartir obras que están en circulación en este momento y poder conversar con sus creadores para acercarnos un poquito más al material, ¿sí? Hoy vamos a hablar de Latina Bausch, que es una obra que está en la Fundación Cazadores. Recuerden, acá abajo les dejamos la información. Quedan unos sábados más de junio, de 21 a 30, 2 sábados. Y lo tenemos esta vez a su creador, director, coreógrafo, Miguel Valdivieso, que te damos la bienvenida también acá a este ciclo y a estas charlas que tenemos donde nos gusta meternos en la creación, ¿no? De las piezas y lo que significa también para el artista que nos tire pistas, por ahí para disfrutarla de otra manera o más, o entenderla, bueno, y también para que se acerquen a ver obras de danza y las disfruten cualquier persona, más allá de su vinculación con la danza, que a veces pasa que nos acercamos quienes nos interesa la danza o estamos dentro de ese ámbito, y la verdad que entendemos que el cuerpo tiene una potencia metafórica y poética que puede generar muchos sentidos, y les invitamos a que vayan a ver danza, y especialmente ahora que vayan a ver Latina Bausch. Así que, Miguel, bienvenido. Me gustaría que nos cuentes un poco de vos antes de ir metiéndonos en cómo fue ese proceso creativo de esta Dale, pieza. genial. Bueno, mi nombre es Miguel Valdivieso, soy boliviano, vine a estudiar acá a los 17 años, bueno, hice el taller de danza, hice la UNA, y bueno, he pasado por varios momentos en los que fui dirigido por otros coreógrafos y directores acá en Buenos Aires. Eh, Sobre todo, bueno, más capaz obras que conversan con la autoficción desde la danza. Y siguiendo esa línea también yo empecé hace poco, en 2023 estrené mi primera obra, empecé a hacer mis propias producciones de danza y bueno, escénicas, ¿no? Eh, el 2023 yo estrené mi primera obra, ¿Cómo puedo hacer tanto esto?, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Bueno, tiene que ver con esta obra, Latina Bausch. De hecho, Latina Bausch se crea en medio de esta otra obra anterior. eh, en cómo puedo hacer tanto esto, aparecen una serie de clichés danzados, digamos, como a partir del deseo. Yo hago una especie de mix coreográfico de varias cosas que deseo hacer antes de morir, digamos, eh, o como metas de bailarina, ¿no? Esto lo hice como por, por, por una cosa que estalló en mi vida, que fue que me infecté de VIH, digamos, no, claro, me infecté de VIH y ahí como que cayeron un montón de informaciones que yo dije, bueno, quiero hacer cosas y me puse a investigar y a generar material desde el deseo, y ahí aparece esto de Latina Bausch como un contrapunto en realidad, porque el resto de las danzas y bueno, los personajes de alguna manera que aparecen en la otra obra, eso son como, bueno, Latina Bausch es un cliché, pero es un cliché un poco especial quizás porque mezcla esto de latino, particularmente lo boliviano en mi caso, con una idea de hegemonía danza, ¿no? Bueno, en esta obra, ¿cómo puede ser tanto esto? El resto de las cosas tienen más que ver con un imaginario capaz de adolescente, de niña que quiere ser Barbie, pero a la vez lucha contra esa idea de perfección porque no llega, ¿viste? No alcanza nunca en realidad. Entonces, bueno, trabajo ahí desde el deseo y con con las cosas que me atajan también. Bueno, y así es como empecé a estar Latina Bausch en 2023, gracias a, bueno, el premio que sacaron los de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires.
Eh, Ahí gané como mi primer incentivo y empecé a producir. Y la obra ha pasado por varias instancias, quizás de residencia internacional. La primera que hice fue en Bolivia, en La Paz, que se llama Hacha Tantachawi, se llamaba la residencia, que quiere decir como gran reunión en Aymara. Fue muy interesante, como que pude ahí capaz sumergirme más en esto de la cosmovisión andina y también, bueno, justo mi trabajo tiene que ver con el cliché de esto, de lo étnico también, ¿no? Como hay una opinión sobre la producción artística alrededor de lo étnico y de cómo se internacionaliza este tipo de propuestas. Y bueno, capaz una reflexión o abre una reflexión acerca de esto. Yo, bueno, he viajado bastante haciendo giras con PACMI de Marina Otero y en ese proceso he podido asistir a festivales y ver muchas obras, capaz de colegas latinoamericanos, ¿viste? Entonces ahí me empecé a preguntar ciertas cosas como del mercado del arte y de cómo hacemos nosotros para encajar en eso, capaz cayendo en nuestra propia trampa, como, bueno, como yo en mis obras y sobre todo en Latina Bausch, que, bueno, intento hacer algo de lo que quiero reflexionar y a la vez quiero como opinar algo de esto, pero a la vez sigo haciendo eso, ¿viste? Como hay algo de lo irónico y de la autosátira en esta reflexión que se genera bueno, de la hegemonía de la danza particularmente, ¿no? Y también, bueno, esto de los clichés culturales. Ok, entonces el proceso creativo viene un poco en función de este recorrido tuyo, o sea, desde tu ser boliviano hasta tu, ¿no? Porque estás poniendo ahí un poco ese cliché de lo latino o de lo étnico, como lo exótico, ¿no? Como si uno lo mirara como algo exótico que sirve para vender. Que también a partir de tus viajes con esta obra de Marino Otero, pudiste ver cómo funciona ese mercado del arte y cómo es recibido lo que es producido en Latinoamérica, ¿no? Sí, Como también algo pensando en el molde, ¿no? Como para mí hay una especie de molde que el arte latinoamericano ha sabido replicar mucho, que, bueno, tiene que ver con Europa de base, la danza, el arte en general. sí, Tiene un molde, un diseño, un canon establecido, incluyendo el arte contemporáneo, o sea, sí, ¿eh? Y, y para mí eso, como hay un lavado del significado real de nuestras culturas, ¿no? Como eh, siendo exteriorizado en un formato que es bastante establecido, pero capaz que se vende como otra cosa, ¿viste? Ahí es el punto de inflexión que yo quiero seguir escarbando igual. En realidad Latina Bausch ahora se muestra en Cazadores como un trabajo en proceso. Yo ahora voy a seguir trabajándolo en residencias. Ahora el mes que viene viajo primero a Bruselas y después vamos a estar en Frankfurt con mi asistente Marta Salinas, que bueno, buenísimo que vamos ahí los dos. Va a ser mi primera vez en este tipo de experiencia, pero nada, hay expectativas de cómo será el trabajo, ¿no? Y cómo va a devenir esto en la obra. bien, o sea, es algo que está en proceso, pero que tiene que ver con todos estos materiales que traes y que te interesa trabajar, ¿no? Porque hay algo que dijiste que parece como que uno intenta cuestionar algo a través de una obra que termina replicando ese formato que quiere cuestionar, ¿no? ¿Hay algo de eso o Sí, la idea es poner en hay tensión algo eso? redundante siempre en mi producción. Sí, sí, o sea, ponerla en tensión, sí, de base, o sea, la obra más que dar respuestas quiere abrir las preguntas, ¿no? Como develar algo que ya se sabe un poco, ¿no? Pero capaz hacerlo explícito nos lleva a otras cosas y bueno, Sí, también nada, aparte de mi investigación con el lenguaje y con, con mi persona también, ¿no? Como todas estas cosas tienen que ver con la autoficción,
Latina Bausch particularmente es un alter ego, yo lo nombro así. Eh, Mm. y es ella, ¿no? Como que ella tiene sus ideas y me representa, pero a la vez no me representa lo que yo pienso, ¿no? Ahí Sí, está lo divertido del juego, de lo escénico, ¿no? claro, claro. Y hablando del lenguaje, ¿qué nos podés decir del lenguaje de la obra? Bueno, Latina Bausch es danza teatro, es dance theater directamente, o intenta, ¿no? Eh, sí, o sea, en cuanto a la danza, se retoman ciertos motores, o bueno, también tiene que ver con la música. Yo eh, hago el juego de siempre usar música boliviana, o sea, todo lo que baila ella es de músicas bolivianas. Y ahí aparece algo rítmico con lo corporal, que bueno, yo he transitado bastante en mi vida con el folclore. Bueno, también el folclore es otra cosa, bueno, que tiene que ver con el blanqueamiento también, ¿no? Como también hay un formato del folclore y cómo nuestras culturas se han sabido apegar y a la vez exteriorizarse a través de eso, ¿no? Pero bueno, el lenguaje de la obra y lo que vengo indagando tiene que ver con esto del folclore, que tiene que ver con la música y también con referencias coreográficas muy claras de Pina Bausch, obviamente, y también juego con Isadora Duncan. Hay algo que me interesa en esto de como de la apropiación, pero también de la confusión, ¿viste? Como cuando, no sé, en Europa Perú y Bolivia es lo mismo, o acá con Perú y Bolivia es lo mismo, ¿no? Entonces hay algo de apropiarme y querer como eso, confundir las cosas, como bueno, en Europa es todo esto, con una brecha de tiempo gigante, pero también hay algo de eso, como de la réplica de las cosas y también es como dar una opinión de que nosotros los latinoamericanos, suele ser así según yo en mi opinión, artísticamente eso, reflejamos nuestra cultura a través de este molde. Y este molde tiene que ver con Grecia, tiene que ver con toda esa línea, ¿no? Hegemónica del arte. Y para mí Bolivia no queda excluida de esto. De hecho, no sé, ves estatuas de incas y son como guerreros romanos, ¿viste? Como que hay un imaginario que ya está establecido acerca de esto. Eh, entonces también ahí quiero decir como, bueno, Bolivia se ve blanca, los latinos nos vemos blancos artísticamente, o bueno, esa es la idea que quiero eh, exponer para empezar a reflexionar acerca de, ¿no? Entonces, por eso traigo a Isadora Duncan, eh, con la idea de Grecia junto con el origen prehispánico, ¿viste? Como ahí quiero darle esa vuelta al material de Isadora, que también lo conjugo con danzas folclóricas bolivianas. Eh, y eso, danza teatro. En cuanto al texto, es un desafío para mí como bailarín hacer un texto de autoría que refleje todo esto que es tan complejo, ¿no? De lo que capaz muchos autores se plantean hablar y es complejo a nivel palabras, ¿no? Pero bueno, ahí trabajando con el equipo, con Marta Salinas, mi asistente, y con Tato, también con Martín Flores Cárdenas, que me da una mano en la colaboración artística. Eh, sí, o sea, por ahora es mi mayor desafío. Esto de los textos que, bueno, aparecen Sí, por momentos y, bueno, la idea es un poco que tenga que ver con esta estética de Pina Bausch, capaz de los setentas, como eso, con los vestidos y textos claros que tienen que ver, ¿viste? Como Pina Bausch tiene que ver con la autorreferencia, quizás, como cuando aparecen sus bailarines las primeras veces hablando, ¿no? mm, Como danza teatro primera, hablan desde sí mismos. Yo he sí. visto algunas obras, es como que hablan del yo, entonces para mí hay una línea directa que une la danza con la autoficción de cierta manera, capaz que por eso actualmente es algo que se usa mucho en la danza, particularmente acá, ¿no? El tema de como la biografía, ¿no? Como hablar de Sí, biodrama, sí, ¿eh? sí, Sería como un biodrama danzado. sí,
no sé si necesariamente por el bio, ¿no? Por la historia, sino más Sí. bien por la referencia, ¿viste? Como, "Oh, ahora voy a hacer Turan Lair", ¿viste? Y como algo del momento y del yo en el momento que se hace explícito y bueno, Y, eso. Sí. ¿y cómo se cruza esto que estás tratando de plantear y traer entre el origen, los orígenes como el pueblo originario y Grecia como el otro cierto origen, con tu propia biografía? Mira, yo me considero bastante blanqueado para ser boliviano, o sea, en cuanto a la piel y en cuanto a la cultura, o sea, yo la verdad no hablo ningún idioma, de hecho también esto lo digo en la obra, no hablo ningún idioma autóctono. Eh, yo la cultura andina la he vivido como muy de lado, o sea, en la sociedad en la que yo crecí, en Bolivia, eh, hay unas ideas de ciertos rituales y de fiestas y costumbres, ¿no? Que tienen que ver con lo quechua particularmente, y yo las he vivido como bastante así periféricamente. Hay otro circuito de gente y bueno, otro tipo de población que sí tiene esto más presente y sobre todo ahora después de, bueno, del gobierno de Evo Morales y de toda una, de cierta manera, revolución cultural que ha hecho enaltecer un poco más la cultura local. Pero siempre, según mi mirada, ha habido una idea de ocultar y de ocultarlo tu ancestralidad si es que tiene que ver con lo indígena. De hecho, yo si pienso en mi ancestralidad, tengo unos bisabuelos que son más etnizados que otros, ¿viste? O sea, más eh, cholos, básicamente, ¿no? Como mujer de pollera y esto. Eh, pero eso se ha ido ocultando, ¿no? Como capaz la hija de esta mujer con pollera ya se puso pantalón y un poco le daba vergüenza que su abuela tenga pollera, ¿viste? Como hay algo muy presente de eso en la sociedad y también desde ese lugar es que quiero decir, bueno, yo también soy griega, como Isadora, que era norteamericana, digamos, ¿no? Como es solo una idea de ancestralidad que realmente capaz que es universal, tristemente, con esto de la hegemonía del arte, ¿no? Capaces de mostrar eso, una imposibilidad de imaginar otra posibilidad con más certeza, ¿viste? Eh, Porque no sabemos qué onda las danzas y qué onda lo estético antes de la colonización, digamos, ¿no? Claro. Eh, Mm. Sí, ¿dónde está realmente como lo propio, lo autóctono, ¿no? Si no ha sido todo blanqueado. sí, perdón. Para mí hay una especie de respuesta en eso, en el folclore, ¿viste? Pero también ahí Mm. con grises y con un montón de modernidad también, ¿no? Y entonces en relación a esa hegemonía de la danza, ¿hay algo de que lo cuestiona o hay un decir, bueno, en definitiva no? Mi idea es camuflarme, mi idea es camuflarme, estafar, o la idea de Latina Mm, Bausch, ¿no? Es como mm, decir yo soy esto y que acepten, y que se sí, acepte y que, bueno, también venderme por el exotismo es parte de la idea del proyecto, ¿no? Eh, la idea sería como un caballo de Troya, ¿viste? Como que mm, en forma te parezca algo y que después quizás te lleve sorpresas a nivel discursivo. Es ahí donde intento darle la vuelta también. ok, Generar algún statement como más profundo. bien, y entonces acá podemos ir a la otra pregunta que tenemos en el ciclo que tiene que ver con lo que se quiere expresar, comunicar o transmitir respecto del mundo, de la vida, de la existencia, a través de la propuesta de la obra. ¿Qué podrías decir? Porque veo que hay algo que también está en consonancia con la pieza anterior, como que hay una línea de algo que se quiere expresar y va en proceso a través de diferentes piezas. ¿Qué sería? Sí, yo es la pregunta que más me conflictuó cuando me dijiste más o menos de qué iba la entrevista y es complejo, ¿no? Esto del mensaje, ¿no? Yo creo que tanto en mi obra anterior como en esta hay algo del deseo que se nota, como incluso
está exacerbado, ¿no? Como yo quiero hacer esto y lo doy todo para hacer esto. Y para mí ese es uno de los ejes capaz discursivos de mis obras que tiene que ver con eh, registrar lo siniestro o registrar como lo podrido en esto que yo deseo, ¿viste? Encontrar ese margen. No sé si es un mensaje, pero es algo que destaca en mi creación. Y para mí tiene que ver con esto de los juegos simbólicos que intento representar en escena. Eh, y nada, yo creo que tiene que ver con la expresión del yo, ¿viste? Como algo del yo todos también, como de, del poder de la empatía quizás, de reconocerse en esto de ser wannabe, ¿viste? Como de los deseos que tengo, pero yo capaz que nunca voy a hacer, ¿viste? Como hay algo del fracaso también ahí que, que tiende a ser, que tiende a querer ser un ideal, pero termina no cumpliendo y siendo otra cosa en sí mismo, ¿no? Esa como idea de lo latino también. Eh, Creo que por ahí vamos. No sé, Sí, sí, sé que es una sabrá. pregunta difícil y además muchas veces a través del proceso de la obra y del tiempo y de la distancia uno puede ver realmente qué había ahí, ¿no? Pero digo, antes contaste que hay algo que tiene que ver con el haberte contagiado, Sí. ¿no? Que puso en funcionamiento algo. ¿Cómo fue eso? ¿Hay una urgencia, por decir? Sí, o sea, yo creo que sí, hay urgencias creativas en ambas obras, como esto de la enfermedad y del cuerpo en la primera obra, y capaz esto de, bueno, opinar de cierta manera de mi propio contexto en el que estoy haciendo arte, ¿no? Eh, sí, también yo creo que hay algo bueno, de mostrar o capaz imaginar una realidad que no es, que no es en la actualidad, ¿no? Como una utopía que tiene que ver con la diversidad sexual de base y del poder de la imaginación de esto, también de la diversidad étnica, ¿no? Hay, hay algo bueno, déjenos vivir en ciertas palabras, ¿no? Como, bueno, también hacer presencia en ciertos ámbitos desde estas propuestas también yo considero que es bastante político, ¿no? También eso, visibilizar ciertas realidades que capaz la gente no tiene tanto alcance a estas propuestas más retorcidas. Claro, sí, sí, vemos como varias sí, disidencias ahí, ¿no? O diversidad, estás hablando desde lo sexual, desde lo latino y boliviano, ¿no? Desde lo pueblo originario indígena, desde la danza misma, ¿no? Como si fuera toda una serie de márgenes que se juntan y que de alguna manera están en ese mismo título, ¿no? Latina Bausch. Sí. Pienso, no sé Ah, me quedé con otra cosa, pero ahí se me borró. Sí, porque en Latina Bausch, de hecho, los textos subrayan cuestiones sexuales, de hecho, jugando un poco, tensionando con la religión, porque también Latina Bausch se presenta como, bueno, como casi una deidad, ¿no? Como un ser etéreo que de alguna manera baja a dar un mensaje, una santa drag de la danza, la propuesta, y tiene que ver también con un discurso de la apertura y el bueno, destape sexual que es actual, siento, pero no tanto. Capaz de eso, como destapar cosas que siempre estuvieron. Ok, y por el deseo, bien, ¿no? Hay algo de eso. Sí, sí. Del deseo de revelarme, capaz, de cierta manera, en ambas obras. Hay
hay rebeldías. Sí, yo de hecho creo por rebelde, o sea, creo que la rebeldía es de mis fuerzas creativas más presentes y con lo que más trabajo quizás. Bueno, Miguel, gracias por tu participación acá y contarnos, y espero que haya sido suficiente motivador para acercarse a ver de qué se trata esta propuesta. Y ojalá también podamos ver, sabemos que la Fundación Cazadores es un espacio de residencia y donde uno puede investigar y desarrollar a través de un proceso una idea, una propuesta, y que luego tendrá otras oportunidades de ser vista y más adelante, ¿no? Digo, porque quedan dos funciones, pero seguramente estará atravesada por, y tendremos otras después, ¿verdad? Bueno, gracias también a quienes están ahí escuchando o mirando. Acá abajo vamos a dejar toda la información para que se puedan acercar ahí a la Fundación Cazadores. Quedan 2 sábados, el 21:30, Latina Bausch, Miguel Valdivieso. Y gracias, Miguel, también a vos. Gracias a vos, Dulcinea. Hasta luego. Chao. Esta mantilla le pertenecía a mi bisabuela, Rosita. Pero tú eres ella, la que por despecho me entregó su cuerpo, no así su alma. Oh, cuánta ironía se encuentra en la vida